La clave. Bueno, buenas noches a todos. Damos comienzo entonces a nuestra tercera clase del TEO 102, donde estaremos estudiando las lecciones 4, 5 y 6 de la paternidad y estaremos estudiando acerca del libro Joel en la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a todos los estudiantes que están hoy presencialmente con nosotros y a los que nos acompañan por online. También les damos un saludo, ¿sabes? Un saludo a los que nos están acompañando online. Luego les digo, si usted está formando parte del TEO, le invito a que se suscriba a Centro BNI para que pueda estar al tanto cuando llegue la notificación del nuevo video y de esa manera usted pueda estar al día en el caso de que usted se pierda una clase. ¿Listo? ¿Estamos un poco mareados? Si quiere, hágase de ese lado, mija, engalochando. Pero estoy engalochando. Estamos escribiendo la palabra de una manera. ¡Más comidita, por favor! Ay, Dios mío. Yo trataré de editar eso del video, pero es muy difícil. Eso va a quedar, ese engarrochando va a quedar ahí. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de la paternidad. Estábamos hablando la semana pasada, ¿sí?, de la importancia de nosotros como hijos de Dios conocer que somos hijos de Dios. El hijo de Dios tiene que sentirse hijo. Si no se siente hijo, pues va a ser muy difícil de que verdaderamente disfrute de su relación con Dios como papá. Necesito que por favor me colaboren con muchos versículos porque estamos en un estudio bíblico y la idea es que leamos Biblia. Entonces yo voy a empezar a delegar aquí con Sebas, así voy delegando. Entonces, Sebas, Romanos 8:32. Julie, Romanos 8:38 y 39. Gómez, Efesios 1:4. Margarita, Primera de Pedro 1:2. Ángela, Jeremías 31:3. Laura, Isaías 43 del 1 al 4. Primera de Pedro 1 del 1 al 2. Salmos 139 del 13 al 16. Juan 8:32. ¿A ti? Isaías 42:1. Los perdimos. Juan 8:32 es para Tato y para mí. Para ti. ¿Para mí? Sí. ¿A mí me dice alguno? Creo que a Camino le digo. Mírenme otra vez. No, es que estoy desarrollando unas técnicas nuevas. Necesito que ustedes me miren a mí. Si les digo el nombre, entonces ustedes no me miran. Yo quiero que me miren. Bien, pues. Isaías 43 del 1 al 4. Primera de Pedro 1:2. Salmo 139 del 13 al 16. Como ustedes a esta hora puede que me queden dormidos, entonces de esta manera los mantengo un poco más despiertos. Juan 8:32. Esa técnica más enfoca. Isaías 42:1. Romanos 8:37. Oseas 11 del 1 al 3. Y ahorita luego llegamos a la segunda ronda. ¿O los doy ya de una y ya los tienen listos? ¿Sí? Génesis 1 del 27 al 28. Del 27 al 28. Lucas 11 del 11 al 13. Marcos 7 Marcos 7. del 9 al 13. Marcos 7, apenas lo puedes Del 9 al 13. Proverbios 20:20. No, sí está. Primera de Juan 3:14. Salmo 2, 7 y 8. Romanos 8:16. Josué 1, del 8 al 9. Segunda de Timoteo 1:7. Joel 2, del 12 al 13. ¿En serio? Ya.
Las últimas dos chicas quedaron sin otro versículo. Bueno, vamos entonces a estudiar. ¿Ustedes leyeron el material? Sí. Tú no lo tienes, yo te lo tengo que enviar. Me regalas por favor tu correo al final de la reunión y te lo doy. La lección 4 hablaba de descubriendo la paternidad de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Muy bien. Para entender el corazón del Padre y para descubrir la paternidad de Dios, tenemos que entender que Él no escatimó nada al darnos su Hijo. O sea, lo mejor que Él tenía en el cielo, ¿cierto? No se lo reservó para Él, sino que nos lo dio a nosotros, ¿sí? Y pagó el rescate de nuestras vidas. Incluso ustedes, vamos a ir integrando un poquito, no mucho, pero si leyeron Joel, lo que hablaba del día del Señor, Sí. y si vieron como el día del Señor muchas veces está hablando de un juicio, ¿sí? Y no sé si ustedes logran entender a la medida que iban leyendo Joel la importancia de Cristo salvándonos, ¿sí? O sea, porque el juicio final va a llegar. Esas destrucciones que se profetizan en Joel pasarán y van a volver a pasar al final. Y todos nosotros tendremos que pasar. El día del Señor no es una cosa que ya pasó y nosotros seremos libres. Todos pasaremos por el día del Señor. Solamente que nuestra esperanza, por eso en Joel vamos a ver Jesús, nuestra bendita esperanza, es que nosotros ya somos salvos, ¿cierto? Y eso nos tiene que quedar claro, ¿okay? Pero el Padre nos ama tanto que Él dio a su Hijo por nosotros. Y por eso dice, el que no escatimó para darnos, ¿sí? ¿Al caso no nos dará todas las cosas? Ahora, ¿qué necesita usted? ¿Qué necesita usted de Dios Padre? ¿Sí? ¿Qué está esperando que Dios le provea? Que muchas veces nosotros le estamos pidiendo algo a Dios, pero no sé si lo estamos haciendo con la fe o con el conocimiento de que si Él no escatimó a su Hijo, ¿al caso Él no nos dará todas las cosas? Y de pronto vamos a ver aquí en este tema de hoy, es un poco delicado, vamos a ver la diferencia de nuestros padres biológicos con nuestro Padre Dios. Porque mucho de lo que nosotros vivimos en nuestra relación con Dios va relacionado de la relación que hayamos tenido, que tenemos con nuestros papás. ¿Okay? Entonces, si usted de pronto le ha costado ver a un padre proveedor, créame que le va a costar mucho ver a Dios como un proveedor. ¿Okay? Nosotros somos elegidos por Papá Dios. Esta es una relación eterna, porque Dios nos escogió eternamente, no nos escogió en un momento puntual. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, ¿hay algo que te puede separar del amor de Papá Dios? Nada. Entonces, ¿por qué nosotros buscamos o tenemos justificaciones o excusas para recibir y experimentar el amor de Papá Dios? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido como que nos cuesta mantener nuestra relación con Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué decimos? Pero ese pasaje dice el apóstol Pablo, estoy convencido que ¿qué? Que nada me puede a mí separar del amor de Papá Dios. ¿Ok? Y yo me pregunto si usted vive esa convicción, o si usted todavía piensa que Dios lo ama cuando usted se porta bien, cuando usted ora, cuando usted dice el devocional, cuando usted viene a clase, cuando usted va a la iglesia. Porque a veces pensamos así, y hay que ir corrigiendo esos pensamientos, porque no son de Dios. ¿Ok? Nosotros también somos elegidos según el previo conocimiento, hablando un poco de la eternidad. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Okay. Esta lección dice que es antes de la fundación Del mundo. O sea que usted siempre, en el corazón de Papá Dios, usted siempre ha sido eterno.
Y Dios a usted siempre lo ha mirado con una eternidad, lo ha amado siempre. O sea, usted no fue que llegó al Centi o llegó a la iglesia cristiana y en ese momento usted se ganó un papá que está en el cielo. Dios Padre siempre lo ha amado a usted. El tiempo que usted le dijo sí a Jesús, en ese día usted empezó a conocerlo, pero Él ya te conocía desde hace mucho tiempo. Para no decir desde el comienzo de la eternidad, porque eso sería la verdad. ¿Ok? Vamos entonces con 1 de Pedro 1:2, elegidos en santificación del Espíritu. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Pontón, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Ok, sigue. Elegidos según la presidencia. ¿Qué versión está leyendo, mija? Reina Valera. Busca una que sea más... ¿Cuál es? 1 de Pedro 1:2. ¿Cuál es? Debe ser presciencia. 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 Presciencia es un preconocimiento. Ciencia es conocimiento, el pre es antes. Entonces un preconocimiento. Pero Primera de Pedro 1 de Pedro 1:2. Yo la tengo acá. Sí que la leo. Está un circulito naranja. Acá, arriba. Primera de Pedro. Un circulito naranja. Ah, sí, 1-2. Entonces, a los elegidos extranjeros dispersos por el Pontón, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Ok. Nosotros somos elegidos como hijos en una santificación. O sea, que Dios Padre nos elige para que nosotros cumplamos un propósito muy específico dentro del plan de Dios. Como hijos somos santificados. Y santificados significa apartados. ¿Okay? O sea que nosotros querer ser hijos de Dios y no consultarle a Dios ¿para qué me santificó? Es como decirle a papá Dios, yo sé que usted tiene un plan para mí, pero el mío es mejor. ¿Le suena parecido la parábola del hijo pródigo? Sí. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan lo que leímos en Oseas hace 8 días? Bueno, sigamos. Entonces vamos a ver unas verdades revolucionarias para nosotros los hijos de Dios. Salmo 139 del 13 al 16. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Ok. y me entretejiste en el vientre de mi madre. Perdón, me adelanté. Gracias. No, muy bien, sí, me puedo equivocar. Nosotros hemos sido elegidos, ¿sí? Para ser amados con amor eterno. Jeremías 61:3. Perdón. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y le damos Isaías 43 del 1 al 4. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor que te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas te consumirán. Pues yo... No te consumirán. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Muy bien. Ahí está hablando Jesús, Dios Padre, perdón, de que somos escogidos, somos amados por Él. Mío eres tú. Jeremías 71:3 dice, con amor eterno te he amado, ¿cierto? Y esa eternidad está basada en la elección de Dios para mi vida. O sea, yo creo que entendamos es que nosotros no empezamos a ser hijos en el momento que nosotros le recibimos. Nosotros hemos sido hijos para el qué? Siempre. Solamente que nosotros al recibir a Cristo recibimos la invitación de Dios de entablar una relación nueva con Él de papá e hijo. Él siempre será mi papá, pero solamente hasta que yo reciba a Cristo empezaré a experimentar esa relación. Pero cuando yo me voy dando cuenta en la palabra de Dios con el amor eterno que mi Padre me ha amado, me doy cuenta que Él siempre ha estado enamorado de mí.
Y eso es lo que dice el profeta Oseas. ¿Sí? Ok, elegidos por Dios Padre, primera de Pedro 1:2, pero ese ya no es cierto. Pero tú leíste el 1, no, solamente, ¿qué dice el 1? O sea, 1:1. Sí, dice el 1:1, ¿qué dice el 1:1? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, sí, ya lo leímos, sí, Ya, sí. Perdón, es la misma referencia. Elegidos por Dios Padre. Ahora, vamos a ver entonces las verdades revolucionarias para el Hijo de Dios. O sea, ¿cuál es el beneficio que usted recibe al conocer o al verse como un Hijo de Dios? Vamos a leer Salmo 139, del 13 al 16. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Gracias, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en lo secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Muy bien. ¿Quedó algún detalle fuera de la formación que Dios tenía para tu vida? Entonces la pregunta es ¿por qué pensamos nosotros que nos faltó algo? ¿O que nos dieron de más en algo? ¿Sí? Que no nos vemos con los ojos de... Claro. O sea, porque toda esa falta de la paternidad de Dios en mi vida, aún como hijo, aún como cristiano, ¿sí? Aún como creyente en Cristo, todavía no me deja a mí valorarme como lo que soy, un hijo de Dios, amado, que no fue producto al azar ni la casualidad, sino que Dios me formó a mí de una manera muy especial. Soy único ante los ojos de Él, y si yo me aprendo a mirar con los ojos de Dios, puedo decir lo que el rey David está clamando aquí, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos del tema del sábado de la alabanza y la adoración? Que el adorador trabaja todos los aspectos de su vida, ¿sí? El rey David tenía una autoestima altísima, ¿sí? O sea, y si era feo, era de esos feos que levantaba lo que fuera. Sí, nos estábamos hablando yo con mi hermano de un amigo que tuvimos en New Jersey, que decíamos que era feo, pero nunca le conocimos una novia fea. No, es en serio, que nosotros decíamos, pero ¿qué tiene? Y es que el hombre tiene una personalidad, tenía una autoestima impresionante. ¿Sí me entiendes? Bueno, así también, pues, o sea, la autoestima, como decía, no todos somos, no es lo que también les enseñaba, de que todos somos hermosos, solo que algunos escondemos esa característica mejor que otros. ¿Sí? Todos somos hermosos, pero a algunos nos gusta esconder nuestra hermosura. ¿Sí? Pero cuando usted verdaderamente pues se luce, ¿cierto? Uno dice, wow. ¿Ok? Sigamos. Los hijos llevan una marca de bendición en su corazón. Los hijos siempre tendrán vocación de libertador, porque no soportan ver a otro esclavizado. ¿Qué dice Juan 8:32? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ok. Cuando uno se siente hijo de Dios, a uno le queda muy fácil compartir la palabra de Dios a los que no experimentan esa verdad todavía. Porque como uno ya conoció la verdad y la verdad lo ha hecho a uno libre, uno dice, ¿cómo voy a dejar que otras personas sigan sufriendo si Cristo los hace libres? ¿Me explico? Pero si usted no se ve como hijo, usted nunca tendrá un sentido de ser libertador y ayudar a otros a encontrar y a conocer esa verdad que los hará libres. Sigamos. Oiga esto, la vida del hijo se caracteriza por un milagro y por muchos milagros. O sea, el Hijo de Dios sabe que los milagros son parte de su vida. Yo creo que nosotros hemos estado enseñando, digamos, por lo menos, voy a dar un tema del financiero. En el tema financiero les hemos ido enseñando de que nos organicemos, que seamos cuidadosos con nuestros gastos, que no nos excedamos, ¿sí o no? Pero estaba viendo que José, ¿se acuerda cuando se llamó José? ¿Cuándo fue que el reino de Egipto y José y el faraón prosperaron más? ¿En el tiempo de las vacas flacas o en el tiempo de las vacas gordas? O sea, una buena preparación en el tiempo de las vacas gordas te permite que en el tiempo de las vacas flacas vos prosperes aún más.
Muchos de nosotros pensamos el concepto de las vacas gordas con las vacas flacas, que es que en el tiempo de las vacas gordas ahorremos para cuando estemos en el tiempo de las vacas flacas tengamos un colchón. Pero José no se quedó con el colchón o con la seguridad que le brindaba los ahorros que él había hecho. José prosperó con esos ahorros. ¿Y se acuerda que toda la tierra pasó a ser del faraón? O sea, yo le decía al Señor que yo quiero aprender. Yo siento en este momento que en mi vida estamos en una época de vacas gordas, en mi vida personalmente, ¿sí o no? Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero aprender a prosperar en el tiempo de las vacas flacas, ¿sí? O sea, en el vacas gordas vamos a prepararnos para cuando llegue el tiempo de las vacas flacas prosperar aún más, ¿sí? Pero estamos con ese reto. Ahora, no porque yo me proyecto, me planeé para eso, no significa que mi vida no sea caracterizada por los milagros, porque siempre necesito un milagro. Y para mí el primer milagro es levantarme y respirar y ver a mis hijos, ¿sí? Y poder ver la gloria de Dios todos los días. Y creo que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a que los milagros son cosas que nos pasan de mes en cuando, de año en cuando. ¿Me explico? Pero los milagros tienen que ser diarios. ¿Cuál es el milagro que usted está buscando? ¿Cuál es el milagro que usted espera? ¿Y por qué no creer que Dios también le va a dar ese milagro hoy? O mañana, o pasado mañana. Porque el Hijo de Dios sabe, mi papá que está en los cielos me puede hacer todo tipo de milagros. Ahora, por ahí veía que declarar en oración lo que uno quiere no es orar, sino que es magia. No porque lo declaramos se tiene que dar, ¿sí o no? Señor, en el nombre de Jesús, que cuando salga de esta iglesia tenga un carro parqueado esperándome y ese carro sea mío. Esa oración no tiene ninguna base y por más fe que tenga, pues no se va a dar. ¿Por qué? Porque no viene del corazón de Dios. Porque conozco el corazón de mi Padre y yo sé que esa no es la manera en la que Él me va a preparar a mí una bendición de esas. ¿Sí me explico? Pero yo sé que si a mí el carro me empieza a fallar, pues que el Señor se va a glorificar. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, en la vida del Hijo siempre hay un cántico de victoria. Isaías 42:1. Dice, miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Muy bien. Y Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Hijo siempre vive de victoria en victoria. ¿Sí? De gloria en gloria, como canta la canción Marco Barrientos, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, de gloria en gloria. Ok, muy bien. Entonces, vamos a remover las barreras, o vamos a ver la lección 5 que es removiendo las barreras. ¿Removiendo las barreras para qué? Pues para poder sentirnos como hijos de Dios. Oseas 11 del 1 al 3. Ok, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba más se alejaba de mí. Muy bien. ¿Ese es el 3? ¿O el del 1 al 3? 1 al 3. Muy bien. Entonces vemos que Dios está haciendo un llamado. Nosotros somos los que al llamado lo ignoramos o nos hacemos los locos o nos alejamos. Como dice ahí, entre más yo lo llamaba, más que más se alejaba. En ese capítulo vemos cuando Dios dice, pero yo lo atraje hacia mí con cuerdas de amor, ¿sí? Y empezamos a ver que nosotros somos los que hemos montado las barreras, pero que el Padre empieza a remover las barreras. La obra de la restauración o de mi reconciliación con Dios como papá no viene de mi corazón, viene del corazón de Él. Él fue el que quitó todas las barreras. Es como el ejemplo de una serpiente que se está quemando en el fuego. ¿Ok? Si yo meto la mano a sacar la serpiente, ¿usted cree que la serpiente me va a dejar cogerlo? ¿Qué hace la serpiente? Me va a tratar de atacar. Pero mi esencia es salvar la serpiente. La esencia de Él es atacar. Pero porque Él siga atacando no significa que yo voy a dejar de ayudarle. Cuando Dios nos mira a nosotros,
Él trata de presentarse como ese padre amoroso y nosotros le decimos a Él no, 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 no. La esencia de Él es amarnos siempre. Ya lo hablamos, ¿sí o no? En el corazón del Padre yo siempre he sido su hijo. Y por amor a mí, Él va a hacer hasta lo imposible por enamorarme. O sea que cuando nosotros le decimos sí a Dios y cuando le decimos sí al papá, no le estamos diciendo al Señor, ahora yo soy el que permití que nuestra relación empezara. Sino que Dios me sedujo tanto que ahora sí le puedo decir sí a Él. Pero esta es una obra meramente, exclusivamente, que le corresponde ¿a quién? A Dios. No me corresponde a mí. ¿Sí? Ahora veamos. La paternidad de Dios y la de los hombres, pues es muy diferente. Cuando Dios crea a Adán y Eva, Génesis 1, 27, 28, le da la opción, le da el trabajo, el rol de ser papá. Pero Adán y Eva le hicieron bien, se equivocaron. Y de ahí todos los papás en la historia nos hemos equivocado. Vamos aquí, dice Génesis 1, 27, 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Muy bien. Entonces vemos que Dios le da una orden al hombre, sea papá. Pero ¿cuál es la realidad del hombre? Lucas 11, el 11 al 13, como papá. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu a quienes se lo piden? Muy bien, me reí porque me causa mucha gracia que Jesús diga: ¿quién que le pide un pescado le da una serpiente? O sea, o que le pide pan le da una roca, ¿cierto? O sea, me parece muy chistoso, pues, como eso, porque está siendo muy extremo. Pero Jesús dice: ustedes son malos padres, pero se han dado buenos regalos. Pero lo dice, ¿no? Y tenemos que entender que de ahí, ¿cierto?, radica el conflicto de nosotros con nuestros papás. ¿Okay? De que nuestros papás, aunque nos dieron una paternidad, o no nos la dieron, digamos que nos la dieron, no significa porque recibimos una paternidad de ellos, significa que recibimos la experiencia de la paternidad como Dios la ha querido transmitir siempre. Porque para que el hombre pueda transmitir una paternidad como Dios la ha querido transmitir, necesita depender completamente de Él. Por eso es nuestro llamado a que los cabezas de hogar, los varones, los hombres, vivan pegados de Dios, porque necesitamos transmitir la paternidad como Dios quiere que la tramitemos. ¿Ok? Y ahí nos empezamos a dar cuenta, bueno, la hemos embarrado. Yo personalmente me he dado cuenta que muchas veces no he sido el papá que mi hija necesita y que mi hijo necesita, ¿sí? Pero mi oración es: papá, ayúdame, porque no quiero causarle conflictos a ellos, porque sé que muchos de los conflictos, para no decir casi todos, nacen de la ausencia de la paternidad. La paternidad es una experiencia, ¿ok? No es la relación. No es que porque tengo un papá tuve paternidad. No, la paternidad es algo que es una experiencia que se vive con Dios y que se vive en santidad, que es perfecta en todos los sentidos habidos y por haber, ¿sí? Y si usted en este momento de pronto se está identificando en que tiene unos resentimientos por ahí guardados, ¿sí?, pues vamos a hablar de eso hoy, porque la idea es que empecemos a sanar eso. Porque muchas veces, hasta que no sanemos esas experiencias con nuestro Padre, no la vamos a poder también, no vamos a poder disfrutar a plenitud la experiencia de la paternidad con Papá Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unos tipos de padres que pudo haber sido nuestro papá y que eso nos cause conflictos. ¿Ok? Solamente los voy a nombrar, ustedes lo leyeron en el material, pero igual los voy a nombrar. Padre ausente. El hijo crece con un vacío que siempre tratará de llenar y hay resentimiento. ¿Okay? Padre exigente, eso está en el material, no sienta necesidad de apuntarlo porque está en el libro, solamente lo estoy leyendo. Los padres exigentes levantan hijos inseguros y tímidos que se vuelven perfeccionistas tratando de lograr aceptación. ¿Okay? Y vea que todo esto lo empezamos a relacionarlo con Dios. Padre castigador, los castigos fuertes dejan cicatrices en la psiquis que difícilmente se borran. Los hijos crecen con un callado resentimiento
que se prolongará por muchos años. ¿Ok? Padre ocupado. Los hijos interpretan la ocupación de sus padres como desinterés y desamor. Crecen con un sentimiento de menosprecio y les cuesta aprender a valorarse y sentirse importantes. Por eso es que yo, porque yo me di cuenta que yo estaba cayendo en ese padre ocupado. ¿Sí? Me di cuenta. Y le dije, yo no quiero ser el padre ocupado para Eloísa y para Daniel. Y si en este momento tengo que dejar de hacer más actividades ministeriales para ser un padre que no está ocupado, pues lo voy a hacer. Porque si mi ministerio es la iglesia, decimos que nuestro primer ministerio es ¿qué? La familia. Y ustedes necesitan ver un pastor que ame a sus hijos, no un pastor que los ama a ustedes. Entiéndanme lo que estoy queriendo decir, ¿sí? Porque los sigo amando y los amaré y amo el ministerio y amo la obra, pero tengo que amar más ¿a quién? A mis hijos. ¿Me explico? ¿Y cuántas veces de pronto, como lo que le pasó el sábado, mi hija se paró allá a la tril mientras yo estaba predicando? Yo tengo que parar y atenderla. Sí, la universidad ya vino y me ayudó, ¿cierto? Pero yo la llevé, pero en ningún momento la hice sentir mal. ¿Por qué? Porque en otro momento de pronto hubiera pensado, alguien que me ayude con la niña, pero soy yo el papá de ella. ¿Sí me explico? Y yo tengo que ayudarla. Y si mi hija se siente libre para acercarse a mí enfrente de todos, usted no se da cuenta que ella no le da pena acercarse porque está allá con, o sea, se para enfrente de todo el mundo, pero ahí me busca a mí porque me tiene a mí ahí. Entonces yo no puedo caer en eso, porque si no ella se va a sentir que la iglesia es más importante que Dios. Dígame si ella va a querer amar a Dios en el futuro. ¿Sí me explico? Y mi trabajo es que mis hijos amen al Señor. Si eso hago bien, Dios me dirá buena. ¿Sí? Porque si todos los papás se preocuparan para que sus hijos amaran a Dios, no tendríamos tantos conflictos. ¿Sí? Padre incumplido, otro que también me di cuenta yo. No, aquí estoy en todos. Por su inmadurez emocional, muchos padres se apresuran a prometer a sus hijos cosas que nunca les cumplen y ellos crecen con el sabor de la decepción y el desengaño. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Muchos hijos de Dios oran y Dios no les da. Bueno, Dios me ama, pero no me dio. Está bien, yo lo sigo amando. Pero ya como que no oran con fe, sino que ya no oran creyéndole al Señor que les va a dar, creyéndole a papá Dios que les va a dar, sino que ya dieron por hecho que Dios no les va a dar nada. ¿Por qué? Porque aunque les prometa, y Dios es un Dios de promesas, dice la palabra, una de las características de Dios es que Él es un Dios de promesas, Dios de pacto que guarda sus promesas, que cumple sus palabras, ¿sí? Y nosotros muchas veces hemos visto a un Dios como un Dios que no cumple sus palabras. Y me dice, o sea, lloré, pero no recibí. Entonces, ¿qué dicen los que no estamos convencidos de Dios como papá? De pronto eso no era la voluntad de Dios, mijito. ¿Cómo así? O yo conozco a Dios como papá y sé lo que le estoy pidiendo y sé que lo voy a recibir de Él, o entonces yo no sé qué estoy pidiendo. Jesús hace una aclaración: ustedes no reciben porque no piden, y encima cuando piden mal, y para eso necesita el Espíritu Santo, porque la Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra habilidad. Por ejemplo, orar como conviene, no sabemos, pero Él nos ayuda. Entonces ahí, bueno, Espíritu Santo, Jesús me dijo que yo no sé orar, pero el Padre me quiere a mí dar algo. Espíritu Santo, ayúdame. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Ayúdame. Pero es conocer que Dios a mí me va a incumplir. ¿Cómo es creer que Dios me va a incumplir? Es desconocer el carácter de Dios. Siempre, todo porque de pronto tuvo un padre incumplido. Me prometieron un helado, me prometieron una cosa y no me lo dieron. ¿Cuántos todavía están esperando el helado? ¿Sí? Y era que nosotros la paternidad la transmitimos. Yo me he dado cuenta que los conflictos de la paternidad los transmito también hacia mi pastor. ¿Sí? Pero el problema es que mi pastor es mi pastor. Si es un padre espiritual, yo tengo que aprender a resolver primero con mi papá terrenal y con Dios. ¿Sí? Sigamos. Padre débil. En algunos casos los roles invierten y ante el carácter débil del varón, la esposa asume la autoridad. Esta situación en la que prima la figura materna trae confusión y decepción a los hijos de ambos sexos.
Entonces, en la casa, ¿de qué dice su mamá? Lo que diga su mamá, y la que mandara la mamá. Y si nos crecimos, yo crecí en un hogar donde mi mamá era la que mandaba, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo, pues prácticamente no sabía qué era mandar. Y cuando yo me di cuenta, yo también cuando me casé, muchas cosas las quería dejar a Carol. Y yo decía, oiga, pues yo soy el varón, debería ver. Y tuve que darme con Carol a decirle, mi amor, yo no puedo ser un padre débil. Tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo. Y es mi hija y es tu hija. Y responsabilidad tenemos los dos sobre ella. Y nos haga usted, haga usted, haga usted, haga usted. ¿Sí? Entonces muchas veces pasa eso. Y vemos a Dios con una confusión. Que por allá una vez aquí alguien me quiso a mí decir que Dios era una madre. No, no es así. ¿Y por qué? Porque Dios es un papá. ¿Sí? Hay otra mamá que por ahí la Biblia menciona, pero eso es ahí de otro bulto, que se habla de mamá Jerusalén, ¿cierto? Y eso ustedes serán consolados de mamá Jerusalén. Pero si ustedes se ponen a dar cuenta, se ponen a estudiar esto un poco, ¿quién enseña al hijo quién es el papá? ¿El papá le enseña al hijo quién es el papá o la mamá le enseña al hijo quién es el papá? La mamá, ¿qué le dice? La que es una mujer sabia, respete a su papá, él es su papá. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué yo les invito y les insisto tanto con Jerusalén? Porque el que vaya, mamá Jerusalén le muestra que el papá. Y muchos de nosotros no conocemos la paternidad de Dios porque no hemos aceptado la invitación de Dios a esa tierra. Y usted mira, usted está loco, está predicando cosas que no son ciertas, pero ahí está en la palabra de Dios. Y no sé si vieron en Oseas otra vez la importancia que Dios le pone ¿qué? A Jerusalén. ¿Sí lo vieron? Será una ciudad santa para siempre, de generación. O sea, la única ciudad que va a permanecer en el mundo, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, va a ser ¿cuál? Ese monte. Hombre, dígame pues que no es esperar para papá Dios. ¿Ok? Ahora, hay 3 instancias en la terapia de Dios papá. Primero, no honrar. Marcos 7, del 9 al 13. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar al lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. ¿Qué es lo que yo le decía una vez? Cuando usted no honra a sus papás, cae en el error de decir, es que, para dar un ejemplo, voy a sacar mi diezmo o mi ofrenda a mi papá, ¿cierto? Le voy a dar algo, mi papá, voy a honrar a mi papá o mi mamá. Pero entonces, o tengo para el diezmo o tengo para la honra. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Erika? Usted que tiene un testimonio claro con ese ejemplo, porque ya lo enseñé y usted lo entendió. Papá, Dios, primero. No. ¿Cómo así? No entendí. Es que Yo estaba no le pensando en pedí otra a cosa. Dios. Otra vez la pregunta. Pilas. La están mirando. Cuando usted escuchó este versículo que yo enseñé hace un par de meses atrás, Sí. y usted tenía una necesidad que suplir en su casa, Ah, sí. Que hay siempre todo mandamiento, o sea, pues que honrar a los papás es un mandamiento que trae promesas de bendición. Entonces, pues honrar a mi papá terrenal. todavía no le ha pegado donde es, pero te voy a ayudar a recordar. Es que los ejemplos son claros. Ella tenía que suplir una necesidad y ella le dijo al Señor, Señor, yo no quiero dejar de darte a ti, ¿cierto? Para darle a mi papá, y no quiero dejar de darle a mi papá para darte a ti. Quiero aprender a darte a ti y darte a mi papá, y darle a mi papá. Y que el lunes llegó, o la semana llegó, y que le subieron el sueldo. Ah, me hubiese dicho, diga el testimonio y yo lo hubiese dicho, por eso. Están emprendiendo a cómo identificar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ella tuvo una decisión, una elección, o honro, ¿cierto? O no honro. Y Jesús dice, ustedes tienen una buena manera de zafarse del compromiso de honrar. Por ejemplo, un ejemplo, es que estoy lejos. La honra no está relacionada con la distancia.
La honra está relacionada con la actitud del corazón, ¿cierto? Sebas, ahí dice corbán, pero corbán, o sea, sí, es una ofrenda a Dios. ¿Qué tipo de ofrenda es el corbán? Es un tema, en este momento no te lo puedo, no me acuerdo en este momento, Okay. pero buscarlo en el diccionario y me lo repetís o la próxima vez te lo respondo. Pero es una ofrenda de la ley. La ley tenía nombres, a veces era una palomita, a veces era un cordero, a veces... ¿De Levítico? Sí. Entonces está la instancia de no honrar, la que Jesús está mencionando ahí. La segunda, la deshonra, Proverbios 20:20. Si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará su luz en la más densa oscuridad. El hecho de deshonrar, ¿sí? Ya es irnos en contra completamente de lo que representa. ¿No has escuchado que hay hijos que dicen mi papá está muerto para mí? No me lo mencione. Ok, muy bien. Ahí hay algo mal y ahí dice, ¿se le apagará qué? La luz. Pero es que Sebastián, mi papá fue horrible. Ese fue el papá que Dios escogió para usted. ¿Dios se equivocó? Pero es que él se equivocó mucho conmigo. Yo entiendo que se equivocó mucho contigo. Pero tu trabajo en este momento no es juzgarlo, porque entonces caemos en el rol de juzgar a los demás. ¿Sí? Y por eso es que yo necesito la paternidad de Dios, porque la paternidad me permite a mí caminar por estas aguas, ¿sí? Como dice, no se ahogarán, y si pasas por el fuego, no te quemarás. Porque créanme que el tema de corregir la deshonra hacia los papás es pasar por el fuego. Pero Jesús te dice, Dios te dice, no te vas a quemar porque yo estoy contigo. O sea, aunque sea difícil, no va a debilitar tu fe, te va a fortalecer porque yo estoy contigo. ¿Ok? Y honrar es la tercera instancia. O sea, que usted puede no honrar, usted puede deshonrar, usted puede honrar. Efesios 6, 2 y 3. ¿No lo tienes? ¿No? ¿Quién lo tiene? ¿No lo di? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y así entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que es lo que Erika está dando decir ahorita, que la promesa de honrar al papá, ¿cierto? Es una promesa, un mandamiento con bendición. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestros padres, ¿ok? Se empieza a quitar de nosotros un yugo esclavizador. Porque la relación con nuestros padres terrenales, al no ser sanada, se vuelve un yugo esclavizador. ¿Quién tiene primera de Juan 3:14? Léalo. El que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Que ningún asesino tiene la vida. Muy bien. ¿Sí? O sea, imagínense ese yugo con el que cargamos muchas veces por odiar a nuestros papás. Y odiar es una palabra fuerte, pero odiar es un sentimiento que tenemos nosotros. ¿Sí? Y tenemos que aprender a qué? A quitarnos de ese yugo esclavizador. Porque yo hablo de este tema de la paternidad y más de uno le pone mal, porque sabe que no lo tiene resuelto. Y usted me dice, pero ya se murió. En memoria, hónrelo. Y es un yugo. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo tiene que resolver. Y siempre que hablamos de estos temas, usted dice, uy, qué pereza. Yo no quiero hablar con mi papá, me hizo mucho daño. Sí, pero es que papá Dios quiere sanarte de eso. ¿Ok? Cuando nosotros liberamos en nuestra mente el pasado, no seguimos esperando de ellos, no seguimos esperando de ellos, sino que empezamos a darles a ellos. No darles golpes, a darles amor, a darles comprensión. Recuerda que tienes a Dios como un Padre perfecto que te dará lo que necesites. Es tiempo de darle a ellos. O sea, la paternidad de Dios me permite a mí darle a mis papás. Cuando yo no tengo la paternidad de Dios, no puedo darle a mis papás. ¿Cómo le puedo dar amor? ¿Cómo le puedo dar perdón? ¿Cómo le puedo dar cariño? Si yo no estoy recibiendo de papá Dios esas características. ¿Ok? Ahora, visualicémonos como hijos de Dios para que terminemos la clase hoy de la paternidad. Salmo 2, 7 y 8. ¿Quién lo tiene? El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Muy bien. Entonces, vemos que Dios nos escoge como hijos. ¿Ok? Bueno, la paternidad de Dios tiene que ver basada en la elección de Dios con nuestras vidas.
Y para visualizarse como un hijo de Dios, usted y yo tenemos que aprender a crear una visión correcta. Ahora, ¿se acuerdan que yo les expliqué la semana pasada Romanos 8, versículo 16? El Espíritu con E mayúscula da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos es darle el control de la imaginación al Espíritu Santo. Muchos de nosotros todavía no logramos comprender que somos hijos de Dios. Entonces, en la oración tienes que decirle al Espíritu Santo, yo necesito que usted ponga en mí la visión de un hijo de Dios, porque no la tengo. Y me la predican y me la enseñan, pero yo todavía no sé qué es sentirme hijo de Dios y necesito que tú me ayudes, ¿ok? Hay que cultivar la oración, porque la oración me permite a mí tener esos tiempos de intimidad, como dice el salmista, hasta que entrando al santuario comprendí. Cuando usted entra a la presencia de Dios, usted comprende las cosas de Dios. No espere entender las cosas de Dios fuera de la presencia de Dios, no tiene sentido, ¿ok? Tenemos que tener una voluntad vigorizada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a llevar a decirte como hijo de Dios. Los hijos de Dios hacemos eso. ¿Se acuerdan? Yo decía que nosotros no oramos, ni vamos a la iglesia, ni leemos Biblia porque somos cristianos, sino porque somos hijos de Dios, hacemos lo que hacemos. No es para cumplir el molde de una religión o un religioso, hacemos las actividades que hacemos, porque sería agregarle más actividades a la agenda ya ocupada que usted tiene. ¿Ok? Actuar para vivir esa realidad espiritual. Muchos de nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero nos falta el actuar. ¿Qué dice Josué 1:8-9? Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, he aquí yo ¿qué? Estaré contigo. Y para eso Dios nos da el Espíritu Santo, porque Él es nuestra guía, que nos guía el Padre. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor. Poder, amor y dominio propio. Poder, porque no tengo la capacidad de verme como un hijo de Dios, pero ahora Él me da poder. Amor, porque no me sentía amado y ahora me siento amado, ¿cierto? Y dominio propio, para no perder esa visión de que yo soy hijo, hija de Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo es quien se encarga de producir un cambio interno. Nosotros queremos vernos como hijos, pero queremos vernos como hijos con nuestras propias fuerzas. Deje que el Espíritu Santo haga lo que Él tenga que hacer. Por eso, yo sé que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, pero conviértase en el mejor amigo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y viva hablando con Él y que Él le hable a usted. El Espíritu Santo produce la sanidad interior necesaria para restaurar la relación con mi papá. ¿Ok? El Espíritu Santo nos lleva a vivir bajo la voluntad del Padre. Esto lo vamos a leer en Joel 2, del 12 al 13. ¿Sí? Que es que nos arrepintamos, pero no de vestidos, sino de corazón. ¿Se acuerdan de ese pasaje que lo estuvieron leyendo? No quiero que se arrepientan de vestidos, sino que se arrepientan de corazón. Y el Espíritu Santo nos ayuda a tener una versión genuina. Una cosa es recibir y una cosa es convertirse. Usted puede recibir a Cristo y ser hijo de Dios, y una cosa es que usted se convierta en un hijo de Dios. ¿Se acuerda que la predicación de Juan el Bautista era arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios está cerca? ¿Okay? Y Cristo es nuestro modelo a seguir. ¿Por qué? Pues porque Cristo vino a mostrar el Padre. ¿Se acuerdan? Yo he venido para mostrarles el Padre. Y de pronto nosotros hemos descuidado también a Jesús. Necesitamos decirle a Jesús, Jesús, enséñanos cómo ser hijos. ¿Queda claro de esas 3 lecciones? Nos falta seguir leyendo, ¿ok? Los materiales que nos quedan. ¿Alguien me acuerda? ¿Cuántas lecciones faltan? De la paternidad de Dios. Okay. Del 7 al 11. Son los que tenemos que leer para la próxima semana. 7, 8, 9, 10, 11. Y ya terminamos la paternidad en este bloque. ¿Ok? Eso es un tema, familia, que yo les voy a invitar a que, por favor, si usted lo tiene que tratar, en este caso, con dirección del Espíritu Santo y con la guía de su pastor, hágalo. ¿Sí? Si usted identifica que hay muchas cosas que tiene usted con su papá, necesitamos hablarlo. ¿Ok? Para sanarlo. Pero no nosotros sanarlo a usted, solamente para que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que lo sane. Pero no es un tema para descuidar
ni pasarlo por alto. Es un tema que tenemos que ir, ¿sabe qué? Necesito hablar de eso porque yo me he dado cuenta que en mi corazón todavía tengo cosas contra mi papá. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Vamos entonces a ver, Joel. Vamos a ver el video porque este video nos ayuda. Me da un descanso a mí también. ¿Cómo se dice Joel en inglés, Sebastián? Joel. Joel. Bill Joel. En Australia le dicen Joel. Joel. Qué rara esta gente. Listo, vamos a ver este video entonces. The book of the prophet Joel. It's a short collection of prophetic poems that are both powerful and puzzling. Joel is unique among the prophets for a few reasons. First of all, there's no explicit indication of when this book was written. It's most likely the period of Ezra and Nehemiah, after the return from the exile, because he mentions Jerusalem and the temple, but there doesn't seem to be any kings. Also unique is that Joel is clearly familiar with many other scriptural books. He alludes to or quotes from the prophets Isaiah, Amos, Zephaniah, Nahum, Obadiah, Ezekiel, Malachi, even the book of Exodus. And this is connected with the last unique feature, and that's that Joel never accuses Israel of any specific sin. So, like many of the other prophets, he announces that God's judgment is coming to confront Israel's sin, but he never says why. And that's most likely because Joel assumes that, like him, you have been reading the books of the prophets, and so you already know all about Israel's rebellion. Now, altogether, these three features help us understand this fascinating little book. That Joel is a biblical author who was himself immersed in earlier biblical writings, and his reflection on them helped him make sense of the tragedies of his day, but also they gave him hope for the future. Let's dive in and we'll see how this book works. In chapters 1 and 2, Joel focuses on the day of the Lord. This is a key theme in the prophets, and it describes events in the past when God appeared in a powerful way to save his people or confront evil. Think about the plagues in the book of Exodus. But the prophets saw in these past events pointers to a future time when God would again confront evil among his people, but also among the nations, and bring salvation to the whole world. And so here, in chapters 1 and 2, Joel has brought two parallel poems together that focus on this theme. So chapter 1 is about a past day of the Lord. He begins by announcing a recent disaster that a locust swarm has devastated Israel. And his description of the swarm recalls the day of the Lord against Egypt. Remember the 8th plague from Exodus chapter 10. Except this time the locusts are being sent against Israel. And so Joel calls on the elders and the priests to lead the people in repentance and prayer, and then Joel actually himself repents along with all of the priests. Chapter 2 comes alongside, and it has the same poetic design and flow of thought. So Joel announces another day of the Lord, except this time it's future, not past. It's an imminent disaster coming on Jerusalem. And he begins describing what seems like another wave of locusts, but he uses military and cosmic imagery. So the locusts become God's army, like cavalry and soldiers that are marching and destroying everything in their path. And the sun is darkened, and the earth quakes, and Joel says, "The day of the Lord is dreadful. Who can endure it?" And so once more, Joel calls on the people to pray and repent. And he says how? To rend your hearts, not your garments, and return to your God. In other words, Joel knows that repentance can be just a show that you put on to get out of trouble. And he says God's not interested in that. He wants genuine change for his people to stop their selfishness and evil. And then Joel says why Israel should repent. Because God is gracious and compassionate. He's slow to anger, and he's full of love. He's quoting here from the book of Exodus about how God forgave Israel after they made the golden calf. And from that story, Joel learned that God's mercy and love is more powerful than his wrath and judgment. And so he leads the priests in acts of repentance and prayer, asking God to spare his people. Then right after these two poems, the scene shifts, and we have a short narrative about God's response to the repentance of Joel and the people. So God was filled with passion for his land, and he had pity on his people.
And then God says he's going to reverse the devastating effects of this day of the Lord and turn it from judgment into salvation. So first he's going to defeat the threatening invaders, which were presumably the locusts, and he's going to turn them all away to their own ruin. Then he's going to restore the devastated land and bring it back to life, making it abundant once more. And finally, God says he's going to bring his divine presence among his people. It will become real and accessible to everyone. Now, up to this point, the poems tell a powerful story about Joel leading Israel to see how their sin led to disaster and divine judgment, and that with the God of mercy there is always hope. But Joel sees in all of these past events an image of the future day of the Lord. And so in the final section of the book, Joel writes 3 more poems that match God's 3-part response. And he weaves together images from other prophetic books and expands it all into a vision of hope for all creation. So first, the hope of God's presence among his people gets expanded into a promise about how one day in the future, God's own Spirit, his personal life presence, will fill not just the temple, but all of his people. And here Joel is drawing upon the promises of Isaiah and Jeremiah and Ezekiel, that God's Spirit would come to transform and empower his people so that they can truly love and follow him. Joel then picks up God's promise that he'll confront the threatening invader. And Joel sees in these ravaging locusts a similarity to the arrogant, violent nations of his own day that ravage and oppress people. And so he draws upon the promises of Isaiah and Zephaniah and Ezekiel about the future day of the Lord, when God will confront evil among all the nations and turn their violence back on themselves, bringing justice to right all wrongs. And finally, Joel picks up the images of the land's restoration, and he sees here a hope for the renewal of all creation. So he draws on the promises of Isaiah and Ezekiel and Zechariah that God's final day of justice will be followed by a restoration of the entire world, a new Eden, where God's presence in Jerusalem will flow out like a river and bring about cosmic renewal. And so Joel's poem ends with God's forgiveness and mercy opening up a whole new creation. And so this little book of Joel, it explores profound ideas about how human sin and failure wreak such devastating destruction in our world, about how God longs to show mercy to those who will just own up to their sin and confess it, and about how all of that leads us to hope that God will one day defeat evil in our world, but also inside of us, and bring his healing presence to make all things new. And that's what the book of Joel is all about. Vamos a ver entonces en estos minutos esta enseñanza. Vamos a escuchar. Muy bien. Bueno, primeramente, así como con caras, así con expectativas, ¿cómo les fue leyendo Joel? Bien. Cortico. ¿Lo leyeron varias veces o solamente lo leyó? Como 3 veces. Yo lo leí 2. Yo lo veo en mi correo. Ella no tiene que leer a Joel. Yo le dije. ¿Ah, sí? Ahorita cuando es comenzando. Una de las características es honesta, ¿no? ¿Le leíste Joel? ¿Tú leíste Joel, no? Okay, bueno. Los profetas menores, como estuvimos ahorita, tienen un principio y un fin muy corto. ¿Sí o no? O sea, ellos tienen una historia que ellos están tratando de predicar, pero lo que hablábamos de los profetas menores es que nosotros no podemos enfrascar sus profecías o sus enseñanzas a un marco de tiempo, sino que ese marco de tiempo es eterno, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, siempre nos habla, ¿sí? Y Joel nos habla hoy, ¿ok? Entonces, en Joel nosotros estamos viendo a Jesús como nuestra bendita esperanza. ¿Por qué? Porque hay un pasaje clave que es en Joel 2.13 que dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. Y se acuerdan que en Romanos 10 dice que en el corazón se cree, pero en la boca se confiesa, y todo el que creyere en el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? O sea, Joel está profetizando en ese tiempo, óigame bien, en ese tiempo está diciendo que el que llame el nombre del Señor será ¿qué? Salvo.
O sea que hay gente que me dice a mí, y Sebas, si la gente antes de Cristo, entonces no son salvas. Joel estaba predicando ¿qué? ¿Sí? Y Joel estaba diciendo lo que hoy en día le decimos a todos. Si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿usted será qué? Salvo. ¿Ok? Joel nos pone en un panorama, él empieza hablando de la destrucción, termina hablando en esperanza, pero Joel nos pone un panorama de lo que va a pasar en el día del juicio final. El día del Señor, ¿cierto? Lo estaba mencionando ahí uno antes pasado y después uno futuro, ¿cierto? Muestra lo que va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo, ya por su pueblo, a destruir a Satanás. Y es que va a acabar con todos. Y si recuerda que en Joel 3 aparece una cosa que es que el valle de la decisión. En ese valle de la decisión van a estar esperando todos. Y vamos a ver quién está del lado de quién. Y los que están del lado de Dios, veremos la victoria. Y los que no están del lado de Dios, van a ver si verdaderamente valió la pena estar alejados de Dios. Pero usted puede rechazar hoy a Dios, pero no lo puede rechazar nunca. Siempre, perdón. Porque va a llegar un momento donde ya Dios le va a decir, pues usted me rechazó a mí, tengo que también llevar. Y se acuerda que Jesús dice, prepare la hoz, que la mies está lista, ¿cierto? Está hablando de que ya va a haber un momento donde va a ser el tiempo de la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha, pues van a arrancar con lo que sea malo, lo van a acabar. Jesús enseña una parábola, y justamente la estaba predicando en el devocional del inglés que van a predicar el domingo. Yo los preparo de antemano el domingo, el devocional en inglés, es de la parábola de el trigo y ¿cómo se llaman? ¿Los espinos? Espigos. Bueno, en inglés es weeds and weeds. ¿Cómo se llama weeds en español? Como la hierba mala. La maleza. ¿Cierto? Y dice dice el versículo que Jesús dice, no arranque ¿cómo se llama? La maleza, porque se lleva el trigo. Deje lo que crezca, en el tiempo de la cosecha separamos. Y el trigo lo separamos para el grano, para que dé fruto, y la maleza la ponemos a quemar en el fuego, donde es el crujir de dientes. Jesús está hablando de eso. Y muchos piensan que porque su vida les está yendo bien, ¿sí?, se van a salvar del infierno y se van a salvar del juicio del Señor. Pero hay un pasaje que me encanta, y por eso en Joel Jesús es nuestra bendita esperanza. Porque dice Romanos 8, pero ninguna condenación hay, más ahora ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. O sea que en el día del juicio nosotros ya hemos sido ¿qué? Sí. Y ya hemos sido encontrados justificados. O sea que nosotros nos salvamos. Y dice Joel que en el día del Señor Él será nuestra esperanza, Él será nuestra protección. ¿Por qué? Porque creímos en Él. Y si en este momento hemos sido avergonzados, créanme que más adelante no seremos avergonzados. ¿Ok? Joel es el predicador que se para en la esquina a decirle, si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Y aunque a muchos no les gusta esa predica es lo más bibliocéntrico que puede haber en la vida. Nosotros predicamos del amor de Dios porque el amor de Dios también está presente en el mensaje de Joel. ¿Ok? Pero definitivamente tenemos que evidenciar que hay una necesidad de la salvación de Cristo. Y era que nosotros nos habíamos alejado. Nosotros estuvimos evangelizando todo este mes. Este sábado tenemos la clausura de todo el trabajo que hemos hecho de la celebración del 10º aniversario del Senti City aquí en Oceanía, y los esperamos a todos con brazos abiertos para que nos acompañen. Les vamos a mostrar el video. Tenemos un video que nos hicieron donde van a ver todo el trabajo que hicimos durante un mes, ¿cierto? Van a ver como resumido, van a ver la idea, y nosotros estuvimos hablando del amor de Dios. Pero la primera imagen que mostramos en la caja era el Cristo crucificado, ¿sí? Y esperábamos que la imagen causara impacto, porque es que Joel con su prédica estaba tratando de ¿qué? De despertar al pueblo de esa displicencia para no querer creer en el Señor. Cuando usted le comparte de Cristo y le invita a la iglesia y la persona no quiere ir, ¿por qué? Porque en su mundo esa persona dice, yo no necesito a Dios. Más adelante de pronto no necesito.
La Biblia dice, busca al Señor mientras pueda ser encontrado, porque nadie sabe cuándo se va a morir. Y usted asegúrese, oiga bien, asegúrese de que usted tenga una relación correcta con Dios mientras lo pueda asegurar. O sea, hoy asegúrese antes de acostarse a dormir que tenga una buena relación con Dios. No porque la salvación se pierde, la salvación no se pierde, solamente que la Biblia dice que nosotros tenemos que asegurarnos de tener nuestra relación con Él. Y en el primer tomo del Teo 101 aprendimos la seguridad de salvación, ¿se acuerdan? Presencia, paternidad, perdón, propósito y vida eterna. Entonces vamos a ver bueno, ya vieron el video. Hay otro video de Bible Project que se llama The Day of the Lord, o el Día del Señor. Se lo recomiendo que lo vean porque nos va a entender también otros profetas menores. Amós, también Zacarías. ¿Usted no ve que él dice otros profetas ahí? Bueno, porque es que el Día del Señor es un tema muy concurrente y de cierta manera hay tres temas que se ven en Joel. El castigo o el Día del Señor, ¿cierto? Que el castigo del Señor es este mismo, solamente que nosotros no seremos afectados por eso, pero hay gente que va a ser afectada de esa manera por el Día del Señor. ¿Okay? Nuestra esperanza en Cristo, por eso Jesús, nuestra linda esperanza, es que eso no nos va a tocar a nosotros, pero que viene para el mundo y viene para juzgar a las naciones, sí. Porque aunque rechazan a Dios ahora, llegará un momento donde todos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Y nosotros diremos, Señor, creímos en ti, y Jesús va a decir, esos son míos, y Dios va a decir, ellos cumplen mi ley, cumplen la satisfacción que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en sus corazones. Los demás, vengan a ver cómo es la vuelta. ¿Ok? Segundo, vemos el perdón. El llamado de Joel es a que busquemos el perdón de Dios. ¿Sí? Joel 2.13, ¿qué dice? Alguien que me lo busque, por favor. 2.13. ¿Sí? No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de asistir y no de castigar. Está deseoso de desistir y no de castigar. O sea que nosotros tenemos que enfocarnos en llevar al pueblo que conocemos en nuestras vidas al perdón. ¿Sí o no? Que busquen el perdón de Dios. O sea, nosotros no le estamos diciendo, usted la embarró y porque la embarró le va a ir mal. Usted la embarró y sigue su vida alejado de Dios, pero acérquese a Dios porque Dios lo perdona y lo quiere perdonar. Y está más interesado en perdonarlo que en castigarlo. Que hay donde de pronto la predica, que si no se arrepiente se van al infierno, como que no cuadra, ¿no? Porque pareciera como que estamos destinando a la gente, pero la predica es, oiga, si no estás de acuerdo con Dios, si no estás en una correcta relación con Él, acércate porque Dios está interesado en ti. Dios te está buscando. ¿Sí? Y si nosotros tenemos claro el día del Señor, nos va a costar mucho compartirle a otros nuestra esperanza. Ser cristiano, vea muchachos, ser cristiano no es tener una vida bacana, ir a un grupo bacano, aprender un poco de Dios, cantar canciones bonitas. Ser cristiano, ser hijo de Dios, es dar a conocer del que Dios nos sacó de la señora, llamó a su luz admirable, que Dios nos ha hecho libres, que una vez estábamos nosotros peleados con Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios, y que Dios es un Padre amoroso que está dispuesto a perdonar a todo aquel que le invoque. Y Joel también nos muestra entonces también la llenura del Espíritu Santo. Veamos el versículo 13, ¿sí? Del capítulo 2. Quiero que veamos lo que Joel nos enseña. Léelo otra vez si lo tiene. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Ok, muy bien. Nosotros tenemos que aprender a decirle al Señor que necesitamos que nuestro corazón sea rasgado. ¿Okay? Si usted rasga algo, usted está rompiendo, usted está quitando, de pronto está rasgando algo que está estorbando, ¿sí o no? Necesitamos pedirle al Señor que verdaderamente nuestro corazón se vuelva a Él. El sábado pasado leímos un versículo, Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos que verán a Dios. El Antiguo Testamento habla mucho y Jesús también hace de circuncidar el corazón, ¿sí? Ezequiel dice, y quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne y pondré mi espíritu en medio de ellos.
Porque para la promesa del Espíritu Santo necesitamos a Jesucristo, que hace la operación en nuestro corazón, ¿okay? Y necesitamos una disposición diaria de buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque los apóstoles recibieron en el día del Pentecostés la promesa del Espíritu. ¿Se acuerda que Joel 2:28 dice: y en aquellos días derramaré mi Espíritu, ¿cierto? Sobre toda la gente? Porque ellos dispusieron su corazón para buscar de Dios y recibir la promesa. Y en el Pentecostés, creo que en Juan también citan a Joel. Claro. Otra vez Claro. todo eso. Que es donde el profeta Joel, dice Pedro, el apóstol Pedro dice: y hoy con esto se cumplen las palabras del profeta Joel cuando dice que en aquellos días derramaré mi Espíritu. En ese momento del Pentecostés se cumple la profecía de Joel, ¿sí? Porque hay que ver cuando la profecía se hace y cuando se cumple. Se cumple la profecía y da comienzo a la iglesia cristiana, ¿cierto? Y da comienzo a una nueva relación con Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque hasta ese momento el único que había experimentado esa plenitud del Espíritu Santo como nunca nadie antes fue Jesucristo. Jesucristo sopla vida y le dice a los discípulos: reciban al Espíritu Santo. Y antes de ascender le dicen: esperen en Jerusalén hasta que venga la llenura del Espíritu Santo. Y cuando llega esa llenura, entonces nace la iglesia y nace una nueva relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, en su vida, ¿cómo se cumple Joel 2:28? Usted tiene a Cristo, usted dispone su corazón, pero usted vive lleno del Espíritu Santo. Porque lo que caracteriza el libro de Hechos era que todos estaban, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Usted haga un estudio en Hechos y vea cuando dice: y Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y Juan, lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo. Usted puede decir: Juan Sebastián, lleno del Espíritu Santo. Tatiana, llena del Espíritu Santo. O sea, ¿verdaderamente puede usted decir eso de usted mismo? Sebastián, lleno del Espíritu Santo. Si usted se ha visualizado como un hijo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué puede hacer usted lleno del poder del Espíritu Santo? Porque Joel está diciendo: en ese tiempo va a pasar eso. Porque es que ser hijo de Dios y acercarse a Dios es recibir las bendiciones de Dios. ¿Ok? Entonces, en el versículo del 28 al 31, el día del Señor es caracterizado por unas acciones. La luna se pone roja, las estrellas dejan de brillar, ¿cierto? Y se viene algo que terrible. Dice el profeta Joel: ¿quién puede escaparlo? ¿Quién puede soportarlo? ¿Quién? ¿Cierto? Definitivamente los únicos que podemos soportar esos días cuando lleguen, van a ser los que estén al lado de Dios. ¿Sí? Creo que dice que el versículo... se me coge la Biblia. Alguien que me busque la parte donde dice que Él nos... ¿cómo es? Los que esperan en el Señor, Él será la seguridad o la... Ok, 3:16 dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. O sea, que ¿quién va a poder soportar el día del juicio, el día del Señor? Los que confían en Dios. Él será nuestra fortaleza. Él será ¿qué? Nuestra esperanza. Por eso la Biblia dice que nuestra esperanza no avergüenza, porque va a llegar un momento donde estar esperanzados en Cristo no es que ahora no valga la pena, sino que en ese momento será aún más evidente. ¿Sí?
¿Se acuerdan de ese otro pasaje cuando Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos? Imagínense esas escenas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en la última parte para que terminemos el libro de Joel? ¿Qué pasa en el versículo 17, 18, hasta el 21? Vamos a leerlo un poquito. Joel 3, 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no más, más no pasarán por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. ¿Dónde está la casa del Señor? En Jerusalén. Y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Ahí los hijos de Judá somos todos, ¿ok? Porque los que creemos en el Señor, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación, ¿sí? Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Está dando la prioridad también de los que están esperando la resurrección, la resurrección de los cuerpos. En el día del juicio, Joel empieza a dar un claro panorama. Si usted lo lee bien o lo vuelve y lo lee, mirando eso, da un claro panorama de lo que va a ser los temas apocalípticos o proféticos, o lo que tiene que ver con los tiempos finales, ¿okay? Y en los tiempos finales va a haber mucha cosa, y eso es parte de la destrucción que el Señor tiene que hacer para volver a ¿qué? Hacer los nuevos cielos y las nuevas tierras. ¿Se acuerdan cuando en Apocalipsis dice y vi la Jerusalén celestial? ¿Ok? Y dice que la Jerusalén celestial es la que va a gobernar, la Jerusalén de calles de oro, de mar de cristal. ¿Se ha escuchado esas descripciones de Jerusalén? ¿Sí? La Jerusalén santa, dice la palabra de Dios, que los montes serán aplastados, el único monte será el monte santo de Jerusalén, las islas se desaparecerán. No sé si a usted le va a seguir, ¿sí? Y va a quedar entonces ¿qué? Desde Jerusalén, la santa ciudad, donde todos viviremos. Dice la palabra de Dios que ya no habrá luz ni sol y luna, porque Él será ¿qué? Nuestro resplandor. Y Joel está dando un anticipo en su visión de lo que va a pasar, ¿sí? Y por eso le dice al pueblo de Israel, arrepiéntanse, porque el profeta cumple su ministerio de arrepentimiento. Usted es profeta, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿sí? Usted anuncie el arrepentimiento, que ese sea su prédica, que las personas se arrepientan, que escuchen que Dios está más dispuesto a perdonarlos que a castigarlos, y que lo hagan mientras pueden, porque no saben si mañana van a estar vivos. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día hoy. Te pedimos que sea tu presencia sobre nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta, Padre, de la necesidad de que la experiencia de la paternidad sea real en nosotros, y nos hemos dado cuenta que necesitamos ser sanos en esa área. Te pido, Jesús, que sea tu presencia acompañando a estos tus hijos, para que, Padre Santo, podamos conocerte a ti como un papá, y podamos entonces experimentar la paternidad de Dios, que nos llevará a poder perdonar a nuestros padres. Gracias, porque yo sé que en este teo tú nos estás llevando a una sanidad integral, y nos vas a permitir experimentar el amor tuyo pleno. Te pedimos también, Padre, por la enseñanza que nos diste en Joel, el día del Señor, el castigo, pero cómo tú también estás dispuesto a perdonarnos. Gracias porque en Joel vemos como Jesús es nuestra bendita esperanza, y vemos como en Jesús nosotros no tenemos condenación, y como en Jesús hemos sido puestos en una relación correcta con el Padre, y como en Jesús tenemos redención de nuestros pecados. Gracias, Cristo, por amarnos, porque tú nos amaste, así como cantábamos al principio de esta clase, y gracias por el amor eterno que has derramado en nuestras vidas. Es en Cristo Jesús que hoy hemos orado. Amén. Amén.